Bien, soy el egresado del doctorado de la Universidad de San Marcos en Derecho. El proyecto que voy a exponer a nivel de mi esquema está referido al reconocimiento constitucional del pluralismo nacional como tutela efectiva de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú. Para ello, pues, se sigue un esquema metodológico planteado por la escuela. Un capítulo primero se trabaja todo lo que es el estado de la cuestión, donde estamos esbozando todos los antecedentes históricos, los antecedentes teóricos, que para nuestro caso tienen que ver con los fundamentos sociohistóricos, antropológicos, que justifican la necesidad de reconocimiento de un Estado plurinacional. Asimismo, estamos esbozando diversos conceptos, diversas categorías conceptuales referidas a lo que es el pluralismo jurídico, referido a lo que es la consulta previa, referido a lo que son derechos de los pueblos indígenas, la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas dentro de las políticas sociales, los derechos colectivos vinculados a los pueblos indígenas. Asimismo, dentro del capítulo 1 incorporamos lo que es la postura personal, que para nuestro caso tiene que ver con el reconocimiento del Estado plurinacional y las ventajas que otorgaría este reconocimiento en el plano primero constitucional, luego en el plano de derechos específicos que tengan que ver con pluralismo jurídico, que tengan que ver con consulta previa, que tengan que ver con lo que son políticas sociales orientados al bienestar de los pueblos indígenas y los derechos colectivos correspondientemente. En el segundo capítulo, que versa nuestro trabajo, tiene que ver con la postura personal de nuestro trabajo, y es ahí donde nosotros señalamos y analizamos toda la organización constitucional que debería tener el establecimiento de este Estado plurinacional, partiendo como modelo, pues, de las experiencias desarrolladas en Bolivia, Ecuador y Colombia. Todos ellos, pues, engarzados a nuestro texto constitucional, que necesariamente se tiene que modificar. Por otro lado, tenemos el capítulo 3, que es el aspecto medular de nuestro trabajo, que tiene que ver con las consecuencias que generaría la implementación del reconocimiento del Estado plurinacional dentro de nuestro texto constitucional. Los costos de implementación que acarrearía este tipo de modificación, los beneficios que oferta a nivel de la consulta previa, a nivel de la administración de la justicia, a nivel de las tierras, territorios y recursos naturales, a nivel de salud, entre otros derechos colectivos. Y a su vez, dentro de este tercer capítulo, que viene a ser las consecuencias, estamos incluyendo lo que es la validación de hipótesis de nuestra investigación, considerando de que se trata de una investigación dogmática jurídica de nivel explicativo. Estamos validando nuestras hipótesis específicas y la hipótesis general a partir de los fundamentos ya esbozados en el capítulo 2 y de los planteamientos que señalamos en el capítulo 3, como son los costos de la implementación y los beneficios que aporta esta propuesta. Ahí te interrumpo. Entonces vamos a resumir. Tu estructura de tu trabajo de investigación se basa fundamentalmente en tres componentes. Un estado del arte, un estado de la cuestión, donde vas a revisar toda la bibliografía que se refiere a este tema del Estado plurinacional, ¿no es cierto? Y sus consecuencias en el Perú, ¿no? También vas a revisar la jurisprudencia que le ha tocado al Tribunal Constitucional expedir, ¿no? La 022, la 023, ¿no? Relacionadas a básicamente propiedad indígena y consulta previa, entre otras. Y también el derecho comparado, ¿no? Que dice la Constitución colombiana, boliviana, ecuatoriana, etc., ¿no? Ese es el estado de la cuestión, el estado del arte, ¿no?
y otras tesis que pueden haberse desarrollado a lo largo de estos años, ¿no? En el punto segundo se toma postura, ¿no? La toma de postura significará, pues, como bien lo planteas, la necesidad de reconocer un Estado plurinacional en el Perú va a traer una serie de consecuencias, ¿no? Una serie de consecuencias, y la primera de ellas va a ser una reforma constitucional. Allí tendrás que responder cuál sería ese procedimiento de reforma constitucional. Podría ser una votación calificada, podría ser un referéndum, y de pronto este último escenario, el más indicado, en qué contexto podríamos plantearlo actualmente, ¿no? También tendría que ver con una mirada de la Constitución desde el enfoque plurinacional, ¿no? O sea, como cada capítulo de la Constitución, la parte dogmática de los derechos fundamentales podría cambiar en función de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la mirada de los diferentes poderes podría cambiar. Y la última parte de tu investigación sería las consecuencias, como acá lo planteas. Y yo aquí quisiera decirte que me gustaría ver en tu trabajo de investigación las consecuencias a partir de los poderes del Estado, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de reconocer un Estado plurinacional en el poder legislativo? ¿Podría ser el reconocimiento de una cuota indígena en el Parlamento? ¿No? Podría ser el reconocimiento del derecho a la consulta previa de las leyes que impactan y afectan positiva o negativamente a las poblaciones indígenas u originarias, ¿no? En el poder ejecutivo. Podría ser la creación de un organismo técnico especializado o de un órgano constitucional autónomo que tenga representación de la población indígena para que sea el ente rector de las políticas públicas que se refieran a estos. En el ámbito del poder judicial, ¿cómo se reflejaría ese estado de cosas de reconocer un Estado plurinacional, ¿no? ¿Cómo tendríamos que tener una cuota también para jueces ordinarios de la población indígena? ¿O tendríamos que fortalecer la jurisdicción indígena y empezar a trabajar el tema del nebis in idem, de la posibilidad de una sanción en fuero indígena? Ya no podría haber una sanción en fuero ordinario, ¿no? Este tipo de problemas también tendrían que abordarse, ¿no? Y de pronto, ¿cómo es que la estructura del Estado podría ir cambiando, ¿no? Como una política de salud intercultural, una política de educación intercultural, ¿no? Etcétera, ¿no? Una política de aprovechamiento de recursos naturales, no solo en un plano de análisis económico, ¿no? Sino también de un análisis, de un enfoque cultural, social, desde la cosmovisión indígena, ¿no? Entonces, habría como consecuencia de ese estado de reconocer a Perú como un Estado plurinacional una revisión total de la Constitución. Por ejemplo, en el capítulo de propiedad, ¿no? O territorios indígenas, podríamos volver a discutir por qué los territorios indígenas no son nuevamente imprescriptibles, inembargables, inalienables. ¿Por qué hoy día solamente son imprescriptibles? Porque esa mirada de las tres Cs, ¿no es cierto?, tiene que ver con la cosmovisión indígena, que la tierra indígena no es que circule en el mercado y la vendes a un tercero y este se queda, o el banco te la hipoteca y luego la remata y un tercero adquiere la propiedad y circula, sino la tierra indígena, la posesión ancestral, la propiedad comunal, tiene una dinámica de perpetuidad del titular, del sujeto colectivo llamado pueblo indígena, ¿no es cierto? Entonces, la consecuencia de un Estado plurinacional tiene que ver necesariamente con un enfoque de una modificación integral de la Constitución. Y no solo eso, sino quizás también tenga que ver con una modificatoria de uno de los principales textos legales
que se aplica supletoriamente a casi todos los otros cuerpos, como el Código Civil. En el Código Civil se recoge una mirada de un enfoque intercultural, o se sigue recogiendo esa mirada desde una visión occidental, una visión europea, ¿no? Del derecho de propiedad, por ejemplo, de los derechos individuales. Claro. ¿Dónde están en el Código Civil los derechos colectivos? No existe. ¿Dónde está el derecho a la propiedad comunal y su dinámica? No existe, ¿no? Y entonces habría que dar una mirada distinta al Código Civil también. Creo que una de las consecuencias primarias de tu hipótesis central, que es la reforma de la Constitución para que se reconozca como Estado plurinacional al Estado peruano unitario, tiene que ver con una reforma integral de la Constitución y también una aproximación a cómo serían los cambios más importantes del Código Civil, sin llegar al detalle, sí pautear que algunos capítulos tendrían que ser revisados. Un comentario en tal. Efectivamente, para que otro investigador después de ti pueda investigar cómo serían las reformas del Código Civil a partir del reconocimiento de un Estado plurinacional, o quizás no merecería una reforma, tendría que abrirse un debate y una investigación para ese caso ya independiente. Pero sí esbozar la necesidad de que esto va a tener implicancias en la normatividad vigente, ¿no? Yo quería cerrar esta parte de nuestra evaluación en preguntarte cuál consideras que sea el aporte más importante de tu investigación. ¿Qué es lo original? ¿Qué es lo auténtico de tu trabajo? ¿Qué es lo que otros no han dicho y que tú estás diciendo sobre este reconocimiento constitucional del Estado plurinacional para la tutela efectiva de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú? ¿Qué es lo que Raquel Irigoyen no dijo, lo que Juan Carlos Ruiz no ha dicho, lo que otros dogmáticos de moda no han dicho? En realidad, fundamentos y literatura jurídica existe, pero cada quien con su perspectiva distinta. En el caso de la doctora Raquel. Pero no, tu aporte queremos, tu aporte. La diferencia es que existe pocas investigaciones que se han trabajado en nuestro país sobre el tema de reconocimiento de la plurinacionalidad. Entonces ahí apunto una, o sea, uno de los aportes de tu investigación es que vas a incrementar la bibliografía existente sobre la investigación de derechos colectivos indígenas, en particular el Estado plurinacional. Ya, muy bien. ¿Qué otro aporte? Ese es un aporte doctrinal. Otro es que no va a quedar solamente en el plano de la descripción y explicación de la necesidad, sino se va a plantear a modo de propuesta de qué forma se puede reformar la Constitución y de qué forma puede tener consecuencias esta implementación. De acuerdo. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que tu trabajo de investigación en este punto es exploratorio y su aporte sería cuáles serían las consecuencias de reconocer un Estado plurinacional en nuestra Constitución desde una reforma integral que pase mucho más allá del nomi juris, ¿no? De un cambio nominal del nombre, y que explore las reformas de la Constitución desde una óptica de Estado plurinacional, ¿no? Lo que hemos estado conversando. Una última cuestión. ¿Cuáles son tus recomendaciones en ese trabajo? Primero, ¿cuáles son tus conclusiones? Dame 2 conclusiones claves en tu trabajo de investigación. Y luego, dame 2 recomendaciones para implementar lo que tú estás manifestando que es necesario hacer de acuerdo a tu trabajo de investigación. Respecto a las conclusiones, podemos señalar que el Estado plurinacional, por la experiencia de los países vecinos, en esos países ha tenido efectos positivos, ha mejorado la situación de los derechos de los pueblos indígenas, cumpliendo pues, los instrumentos internacionales que señala el convenio 169 de la OIT. En el caso de nuestro país, también traería mejoras pues, en el plano constitucional, en el plano de su implementación en los diversos poderes del Estado, ¿no? A nivel de poder legislativo, de repente con la incorporación de congresistas que representan a los pueblos indígenas,
a nivel del Poder Judicial, de repente la coordinación efectiva de la autonomía de la jurisdicción especial, ¿no? Y por otro lado, pues a nivel del Poder Ejecutivo, ¿no? Eligiendo representantes pues, natos de los pueblos indígenas en nuestro país. Acá veo que citas a César Gamboa Balbín, ¿no? Él tiene un trabajo de investigación último, una tesis sobre consulta previa, donde revela las deficiencias que tiene la consulta previa. Sí. Y eso es como consecuencia justamente de la ausencia de un Estado plurinacional. Exacto. O sea, el fracaso de la consulta previa, de las más de 30 consultas, y lo poco que se ha hecho sobre los acuerdos a los que se ha llegado, es justamente por tener ausente esta dinámica de no querer reconocer nuestra condición de un Estado que tiene dentro suyo muchas naciones, ¿no? Naciones nativas, autóctonas, con diferentes costumbres, con diferente justicia, con diferentes jerarquías sociales, con diferente pensamiento y con diferentes tipos de proyectos de vida, ¿no? Ahora le llaman el buen vivir, ¿no? Y en la práctica es como cada pueblo indígena se ve proyectado como colectividad, ¿no? Y eso pasa también por entender la propiedad no solo desde el ámbito individual, sino fundamentalmente desde el ámbito colectivo, ¿no? Y hoy, y para terminar ya esta sesión, que están cirniéndose sobre derechos de propiedad indígena, proyectos de ley que buscan parcelar los territorios indígenas, proyectos de ley que buscan expropiar territorios no titulados de los pueblos indígenas y que no se consultan, ayudaría mucho este tipo de investigaciones para poder clarificar en el legislador, en el ejecutivo y en el judicial qué debemos entender por los derechos colectivos de los pueblos indígenas y cómo debería ser el estado actual de las cosas si reconociéramos esa condición indígena, ¿no? Independientemente de los aportes que puede habernos dado la cultura occidental, hay que reconocer también que la cultura indígena tiene que aportar a la cultura jurídica. Por ejemplo, una justicia restaurativa, una justicia restauradora, reconciliadora, ¿no? Mucho más efectiva muchas veces que la justicia que tenemos ordinaria, que finalmente no termina de resolver los problemas sociales. Esa mirada, por ejemplo, es diferente, ¿no? La mirada indígena. ¿Alguna cosa para concluir sobre tu trabajo de investigación que creas conveniente hacer? Por ejemplo, ¿requieres presentar un proyecto de ley para implementar tu hipótesis? Por ejemplo, ¿necesitas hacer una entrevista a alguna personalidad que consideres pertinente? Por ejemplo... Inicialmente vi por conveniente de repente asistir al Congreso y entrevistarme con algunos de los miembros de la Comisión de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afro-Peruanos, pero revisé el portal de esta comisión y lo que van haciendo y me evidencia de que hay más preocupación en cómo emplear los territorios indígenas, en cómo explorar y explotar. Más hay una mirada de una visión económica extractivista que es una postura protectora y tutelar de estos pueblos indígenas. Entonces yo no vería muy útil entrevistarlo a ellos, porque ya tienen aparte de que no tienen formación de repente en derecho, la mayoría de ellos pues lo que buscan es pues operativizar lo que es el modelo económico, que es lo que les ha llevado al poder, pues, ¿no? Muy bien, muchas gracias.